soy el jefe del Departamento de Información y Capacitación de Andalucía Trade. Muchísimas gracias por asistir. Sabéis que Andalucía Trade es una fusión de lo que era antiguamente Stenda, lo que era la agencia IDEA y lo que era la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y lo que hacemos es todo lo que sea competencia, todo lo que era competencia en internacionalización, desarrollo, fomento y ayudas, bueno, pues lo tenemos en Andalucía Trade. También desde Andalucía Trade prestamos atención a las empresas en distintos puntos del mundo y uno de nuestras sedes está en la línea de la Concepción, delante del Peñón de Gibraltar, para prestar servicio y apoyo a las empresas que tengan necesidades para mandar mercancía al Reino Unido o recibir mercancía del Reino Unido, todo aquello que sea la problemática con el Reino Unido, y está al lado de Gibraltar porque también atiende a peticiones, necesidades que tiene la ciudadanía con Gibraltar. Uno de los seminarios, webinarios, como queráis llamar, que tenemos es sobre temas logísticos, temas aduaneros, y ese es el que nos lleva hoy. O sea, el tema competente sobre la aduana, acceso al Reino Unido, acceso a Gibraltar y todas las modificaciones, todas las actualizaciones que hay para este año 2025 y todo lo que hay que tener en cuenta para poder acceder al Reino Unido. Para eso tenemos hoy con nosotros a José Páez, que es el CEO de Páez Aduana, empresa que es OEA, Operador Económico Autorizado, y está ubicado tanto en Algeciras como en Almería. Todos estos webinarios, estos seminarios, para facilitar a las empresas andaluzas el acceso a otros mercados, en concreto este es el Reino Unido, y también para dar a conocer las diferencias que hay previas al Brexit y las que estamos sufriendo actualmente con el post-Brexit, la época post-Brexit, y hasta que llegue un acuerdo, que ahora mismo ya nos actualizarán tanto María Lucía como José. No hay acuerdo, ya no había acuerdo, lógicamente hay una problemática bastante grave. Desde Andalucía Trade, como bien sabéis, hemos sacado últimamente 3 líneas de subvenciones, que la tenéis en la página web de andaluciatrade.es. Si pincháis la línea en las ayudas, las subvenciones, ahí pincháis leer más y se obtiene toda la información, el acceso, manuales, para poder acceder a estas subvenciones. Y una pregunta que es recurrente y como saldrás son las subvenciones, el apoyo a la promoción en internacional. Esto todavía no ha salido, esto va a salir a lo largo del año 2025 y son subvenciones para aquellas empresas que hagan promoción en eventos internacionales y distintos aspectos relacionados con la internacionalización. Para eso tenéis un correo que es info@andaluciatrade.es y un call center al que podéis llamar tanto para solicitar cualquier tipo de necesidad que tengáis en cualquier ámbito de Andalucía Trade, como específicamente con el tema de subvenciones, las actuales que están para el desarrollo empresarial, crecimiento empresarial y para I+D+I. Para todo ello estamos desde Andalucía Trade. Pero como aquí lo importante es la ponencia que nos va a dar José Páez, paso a la palabra a María Luisa, que es la persona de Andalucía Trade que está ubicada en la línea de la Concepción para atenderos a todos vosotros, para atender a la empresa. Buenos días, María Lucía. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Gracias, José, por participar y por echarnos una mano en este webinario y ayudarnos ahora con todo lo que nos vas a explicar. Bueno, bienvenidas a todas las empresas. Me gustaría dar las gracias y, por supuesto, explicaros un poquito de lo que estamos prestando a nivel andaluz desde la Junta de Andalucía y Andalucía Trade, ¿vale? Bueno, nosotros estamos ubicados, como bien ha dicho Jorge, en la línea de la Concepción. Además, estoy pendiente del email y del teléfono 24/7 para cualquier consulta que tengáis, tanto para exportaciones como para poder crear vuestra empresa en el Reino Unido, en Gibraltar, tema de ciudadanía, tema de visados, todo. Soy especialista en comercio exterior, en relaciones internacionales, en dirección de empresas y, bueno, el tema de los idiomas también lo manejo bastante bien. Por lo tanto, puedo echar una mano en todo lo que necesitéis
de este tipo de consultas. Como bien ha comentado Jorge, bueno, este tipo de servicios se prestan a las empresas que están inscritas en Andalucía Trade, por lo tanto, si no estáis inscritos, tenéis que inscribiros y a partir de ahí pues tenéis un montón de servicios gratuitos, como es este caso, este webinario, que lo podéis hacer trimestralmente, que por ahora se está haciendo desde hace ya unos años y la verdad es que está dando muchísimos frutos y unas consultas muy interesantes y en las que se está ayudando a muchísimas empresas andaluzas para exportar mucho más fácil, más económico, más eficiente, en fin, una barbaridad de aspectos positivos que queremos aportar, ¿vale? Bueno, el objetivo es relacionado con Brexit, en este caso, dirigido a las empresas andaluzas con especial atención en los municipios de alrededor del entorno del Campo de Gibraltar, por su cercanía con la frontera de Gibraltar, pero en este caso también es para todas las empresas andaluzas. Damos la asesoría de forma gratuita, el servicio presencial, telefónico y online, ¿vale? Y las empresas deben estar ubicadas en Andalucía, no importa de que tengan otra sede fuera de Andalucía, pero que tengan una de ellas en Andalucía, ¿vale? La dirección de la oficina es la oficina de turismo de la línea de la Concepción. Podéis llamarme para pedir cita o pasaros por allí sin ningún problema. Y yo encantada os atenderé y os daré un PDF con toda la información. Si hay que hacer algún estudio de mercado, yo sin problema me pongo a hacerlo. Y bueno, ya os digo que suelo ser bastante, me encanta ayudar muchísimo a las empresas y ponerme en el papel de vuestro. Si puedes pasar, José. Vale. Bueno, un tipo de consultas que la verdad que se han recibido bastante, entre ellos el tema de los certificados, las inspecciones sanitarias. Como ha habido tantos cambios con el tema de Brexit, sobre todo esto es lo que más me pregunta. El tema de qué Incoterm utilizar, los aranceles más utilizados, cómo hacer un despacho aduanero, que también lo explico, las homologaciones, los visados comerciales, sobre todo es lo más importante por el tema de Reino Unido ahora mismo, y el ciudadano fronterizo, que en este caso es el ciudadano que vive cerca de Gibraltar, quiere trabajar en Gibraltar, o el que quiere implantar una empresa en Gibraltar y vive alrededor, ¿vale? Y bueno, los requisitos que os he comentado, que tiene que estar establecido en Andalucía, residencia en Andalucía y dado de alta en Andalucía atrás. José, si puedes pasar. Y bueno, ya le doy paso a José Páez, que viene de Aduanas Páez, es el CEO de la empresa y bueno, tiene una trayectoria bastante interesante, me encantaría que lo escucharais porque es una empresa bueno, que ha dado unos frutos muy buenos y que desde luego tiene una persona al cargo que está bastante cualificada y os puede ayudar muchísimo, tanto a nivel logística como a nivel aduanero. ¿Vale? Pues muchas gracias, José, te doy paso. Nada, muchas gracias a ti, María Luisa, y a Jorge y a Andalucía Trade, por supuesto, por invitarme a poder participar. Quiero pedir disculpas antemano a todo el mundo si me falla la voz o toso o lo que sea, porque he estado estos días con gripe y con fiebre. Ya estoy bien, pero todavía no del todo. Y, y bueno, vamos a comenzar hablando de OEA y Brexit. Ya en otros webinars que se han hecho, en varios, se ha estado hablando de Brexit, se ha estado hablando de OEA, se han dicho muchas cosas. De hecho, David Naranjo explicó acerca del OEA todo muy bien en el último. Poco más que completar, solamente voy a hacer un pequeño recordatorio y comentar alguna otra cosita. Los beneficios del OEA, ¿cuáles son? ¿Vale? Los beneficios del OEA son simplificaciones aduaneras, es decir, podemos hacer los trámites aduaneros con algún tipo de simplificaciones. No es el principal motivo por el que alguien se quiera hacer OEA, porque al final son algunos detalles, pero es uno de los beneficios. Reducción de controles, una menor frecuencia de controles físicos y documentales. Esto es uno de los puntos más positivos por los que una empresa se puede hacer OEA. Esto es algo
que en un pasado no se notaba tanto, pero a día de hoy sí es algo que se nota la cantidad de filtros verdes que puedes tener si eres OEA o no eres OEA. Si no eres OEA, normalmente vas a tener más controles, más filtros naranja de inspección documental o filtros rojos que si eres OEA. Si eres OEA, normalmente los filtros van a ser más verdes. No todos, obviamente, nadie va a tener nunca el 100%, pero hay una reducción importante de controles y en ese aspecto es algo que es muy beneficioso. Prioridad en las inspecciones es algo que siempre está establecido como que son parte de los beneficios del OEA, pero desde nuestra experiencia como OEA es algo que no observamos a día de hoy. Ni en la aduana de Almería, ni en la aduana de Algeciras, ni en otras muchas aduanas. Entiendo que en Algeciras hay muchísimas empresas que son OEA. Lo mismo en Almería estamos 6, 7 empresas. En Algeciras creo que hay 200 empresas, agencias de aduana y 600 operando en remoto a través del OEA. Allí, por mucho que seas OEA, por lo que te dicen es orden de solicitudes. Y eso es lo que atienden ellos. Da igual la prioridad que tengas, da igual que sea OEA o no. Debe de ocurrir realmente que haya algún tipo de prioridad, pero no es apreciable y palpable. Ni en la de Almería, ni en la de Algeciras, ni en otros muchos puntos de España. Es algo que hayamos observado. Pero bueno, seguramente tenga su punto o su función o sea realidad, pero esa prioridad pues no sea tan notable como la reducción de controles. Facilidades en seguridad. Hay una serie de controles de seguridad y protección de cadena de suministro pues, que se realizan y en ese sentido pues, tenemos ciertas facilitaciones por ser OEA. Luego, esto es muy importante, hay un reconocimiento internacional de la figura del OEA. Países como Reino Unido lo consideran como OEA también, la figura, ellos también tienen su figura OEA y la figura española o la figura europea con la de Reino Unido, pues tienen un reconocimiento mutuo. Eso es muy importante porque hay ya cada vez más empresas que solamente quieren trabajar con empresas OEA. ¿Por qué? Porque le garantiza que tienes una serie de protocolos de procedimiento y de seguridad en todas tus operaciones, que eres solvente financieramente y que trabajas de una manera correcta y profesional. Entonces, eso es algo que hasta hace muy poco no se estaba, no era algo que se valorara, igual que hay muchas empresas que utilizan los certificados ISO, ¿no? Que valoran que tengas cierto certificado ISO, o hay empresas de Reino Unido, por ejemplo, supermercados, que si no tiene algunos sellos de ecológico o de Global Gap o de lo que sea, o supermercados te exigen unos sellos, pues cada vez va ocurriendo más que si no eres OEA, pues no quiero trabajar contigo o voy a buscar una alternativa que sea OEA, salvo que no la encuentre, pues entonces en ese caso sí. Por lo tanto, el tema de reconocimiento internacional es algo que es bastante importante, que al final también es un poco como un sello, una medallita. El tema del ser OEA también, nos guste más o menos, es pues, como otro sello que te colocas, otra medallita que te colocas, como se puede decir, a nivel de una ISO en ese aspecto. Y luego pues, hay una reducción de costos no arancelarios o disminución de costos asociados a demoras, procedimientos administrativos en frontera y demás. Luego hay otros dos puntos que no tengo ya desarrollado, que esto está más orientado también, bueno, así al tema de garantías, más bien para representantes aduaneros o empresas que hagan sus propios despachos. Y es que si eres OEA, pues puedes acceder a una reducción en cuanto a la garantía que tienes que aportar para bien hacer operaciones de importación, una garantía, una garantía global de importaciones o para tránsitos. Pero esa reducción solo se aplica si haces una representación directa sobre tu representado. Perdón, una representación indirecta. Disculpad. ¿Qué significa esto? O sea, los representantes aduaneros tenemos dos formas de representar a la empresa, una directa y una indirecta.
La representación indirecta significa que nosotros, como representantes, asumimos todas las obligaciones fiscales o de cualquier tipo con respecto a la aduana de la empresa a la que representamos. En ese caso, haciendo una representación indirecta, tendríamos una reducción de garantía. Pero normalmente los agentes de aduana o representantes aduaneros es un tipo de representación que no nos gusta ni queremos hacer por la responsabilidad que conlleva, obviamente, y por lo tanto casi todos lo que hacemos son representaciones directas, que significa que nosotros representamos a la empresa, pero la responsabilidad recae sobre la empresa, sobre cualquier asunto fiscal o de sanciones o de lo que sea, ¿no? Entonces, esta reducción de garantía solamente se aplica en esos casos. Y luego, uno de los puntos más importantes y motivo principal por el que nosotros en Páez Aduanas nos hicimos OEA, pues es el despacho centralizado. El despacho centralizado significa que nosotros, estando en Almería o en Algeciras, podemos hacer un despacho de aduanas en Irún, en Valencia, en Barcelona, en Santander o en cualquier punto de la península. También se ha estado hablando del despacho centralizado a nivel europeo, pero es algo que a día de hoy todavía no está del todo en funcionamiento. Pero a día de hoy el OEA permite el despacho centralizado. Entonces se pueden hacer despachos estando en una ubicación desde cualquier otro punto, en cualquier otro punto de la península, del territorio nacional. Entonces, estos son un poco una lista de los beneficios del OEA. Ahora, muchos de estos beneficios son importantes para la empresa que tiene el OEA, como somos un representante aduanero como nosotros. Ahora, el que una empresa exportadora sea OEA, salvo que se vaya a hacer, por ejemplo, ellos mismos sus despachos de aduanas, como es el caso de Única, que ya estuvo dando un webinar, que han sido clientes nuestros durante muchos años y seguimos teniendo muy buena relación con ellos. Ellos, al ser OEA, pueden despachar mercancías de cualquiera de los puntos o en cualquier punto de la península de los diferentes almacenes que tienen por todo el territorio nacional, y ellos, al ser OEA, se ven beneficiados en esta reducción de controles, prioridad de inspección y demás. Pero si una empresa exportadora se hace OEA y no se hace sus propios despachos, es decir, contrata a un representante aduanero, si el representante aduanero es OEA, va a tener esos beneficios. Si el representante aduanero no es OEA, no va a tener esos beneficios, aunque ella sea OEA. Porque al final la reducción de control es quien presenta la declaración. Ahora, interesa que el OEA, o sea, que al final todo el mundo en la cadena logística sea OEA. Eso es lo que se está intentando promover. ¿Por qué? Porque el OEA es como una manera de tener todo seguro en la cadena logística y todos los procedimientos de confianza para hacerlos ágiles. Si todas las empresas son de confianza para la aduana, que al final es un poco la figura del OEA, cuando eres OEA eres una empresa de confianza para la aduana, todas las empresas que se encuentren siendo OEA van a ser de confianza y la aduana va a poder no tener que estar tan encima porque sabe que lo que están haciendo esas empresas es correcto y entonces va a dar mucha más libertad y todo va a funcionar mejor. Es lo que se pretende al final desde la administración, que poco a poco las empresas que mueven bienes con el exterior, sea importando o exportando a diferentes países, sobre todo fuera de la Unión Europea, obviamente, hay un interés en que sean de confianza para poder agilizar todos esos trámites y que todo fluya mucho más por el bien del comercio, ¿no? ¿En qué ha influido el OEA con el Brexit? ¿Cuál es la influencia o qué punto positivo puede tener ser OEA con operaciones con Reino Unido? Bueno, la teoría, matizo, la teoría dice que hay una mitigación de barreras comerciales, que obviamente el OEA no elimina los aranceles, pero sí contribuye a reducir barreras no arancelarias, facilitando procedimientos, que hay un reconocimiento mutuo, que es lo que comentaba antes, de cooperación entre Reino Unido
y la Unión Europea, entonces se reconoce la figura del OEA y hay una adaptación a nuevos requisitos. Las empresas certificadas como OEA pues, están más preparadas para adaptarse a nuevos procedimientos. Nuestra experiencia como OEA con relación al Brexit es que en relación al Brexit, el ser OEA o no influye o no afecta prácticamente para mucho, ya que para Reino Unido hay un porcentaje muy amplio de filtros verdes debido al gran volumen, al volumen tan brutal que hay de operaciones con Reino Unido, de determinados productos, y el resto son realmente, aunque antes era una operación la que se hacía entre España y Reino Unido cuando estaba en la Unión Europea, que era como ir a Francia, que no conllevaba ningún trámite, y ahora han puesto trámites y barreras, pero dentro de las operaciones aduaneras que se hacen a nivel internacional son de las más sencillas, a día de hoy las que se hacen con Reino Unido. No tiene nada que ver con una importación de productos de Marruecos o con a otros países, una exportación, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, si una empresa exportadora me pregunta, ¿voy a tener alguna ventaja si soy OEA para exportar a Reino Unido? El OEA es bueno hacerlo por muchos motivos, pero la realidad es que no te va a cambiar mucho la vida si eres OEA o no en tus operaciones con Reino Unido a día de hoy. Ahora comentaré unas cosas también que son muy interesantes de lo que va a cambiar en el futuro todo esto. Pero, ¿qué es lo más positivo del OEA? Pues que en el momento en el que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, obviamente también las voy a decir, y es que voy a hablar primero lo negativo y luego lo positivo, que hay que quedarse con lo bueno siempre. Lo negativo es que una vez que eres OEA, Hacienda está dentro de tu casa. O sea, OEA significa que todo lo que ocurre en tu empresa, Hacienda lo sabe, lo va a saber y lo tiene que saber. O sea, estás al 100% comunicado con Hacienda, que al final es aduanas. Y lo positivo es que el hecho de hacerte OEA significa que todos los trámites y todo lo que haces en tu empresa, desde que te llama un cliente hasta que se le factura, se le cobra, el tema de la seguridad informática, cómo se hace todo en tu empresa, lo vas a tener procedimentado, lo vas a poder revisar y lo vas a tener todo muy organizado y muy profesional. O sea, el OEA sirve para profesionalizar una empresa con muchas otras certificaciones, pero al final el OEA es una manera de profesionalizar, porque simplemente el hecho de poder obtenerlo te conlleva ese trabajo de estudio, de conocimiento de tu empresa y de protocolizar todos los procesos, que hayan manuales para casi todo. Entonces, a la hora de que entre un nuevo trabajador o a la hora de que haya dudas sobre algún tema, sabes que tienes un manual donde acudir para consultar cómo se hace eso en ese caso. Tienes que tener casos para todo, si hay un ataque informático o si ha habido un problema con una documentación o si ocurre lo que sea, ¿no? Entonces, para eso es algo muy positivo que ayuda a profesionalizar la empresa. A nivel de operaciones es lo que comentaba, pero todo esto va a cambiar. Nosotros mismos, como decía, somos OEA desde hace poquito realmente, o sea, desde 2022. Y todo fue realmente a raíz del Brexit, cuando vimos esa oportunidad. Y fue, obviamente, el Brexit para una agencia de aduanas, esto es como todo en la vida, ¿no? Igual que con el COVID hubo quien ganó y quien se forró vendiendo mascarillas, pues el Brexit ha sido, perdóname la palabra, una putada para muchas empresas y para muchas personas, pero para el sector de los agentes de aduanas, pues ha sido algo muy positivo porque nos ha dado mucho trabajo. Nosotros personalmente como empresa que llevamos ya 96 años, pensamos que es algo que se nos ha devuelto de todo lo que se nos ha ido quitando, porque nosotros hemos vivido la época en la que hacíamos despachos de aduanas para Holanda, para Francia, para Alemania, para Italia, para cualquier país, y cada año que pasaba iban entrando nuevos países de la Unión Europea, íbamos perdiendo negocio, íbamos perdiendo negocio, íbamos perdiendo negocio.
Entonces, de todo lo que se nos quitó, pues algo que consideramos que se nos devolvió, pero es verdad que somos de los pocos beneficiados y que al final, a nivel general y para la sociedad y ha supuesto nada más que incrementos de costes y de barreras, por lo menos para el tema europeo. Pero bueno, son decisiones al final políticas en las que no voy a entrar. El asunto, lo que iba es el Trust and Checks. El Trust and Check, perdón. ¿Esto qué es? Esto es lo que va a reemplazar a la figura del OEA. Esto es una apuesta de la Unión Europea que lleva ya unos añitos, pero todavía sigue siendo propuesta. Y lo que quieren es que el OEA evolucione y que al final, como decía antes, todos los actores de la cadena logística, de la cadena de suministro, desde un almacén, un exportador, un transportista, ya sea una empresa de camiones, o sea una naviera, sea un agente de aduanas, o sea, todas las personas o los actores que intervienen desde que sale un producto de un sitio hasta que se entrega en otro, quieren que todo esté controlado, quieren que todas esas empresas sean trust and check. Y eso con el objetivo de hacer el comercio mucho más ágil. De hecho, uno de los objetivos también, aparte de fortalecer, como se asegura, esta cadena de suministro, haciéndola mucho más segura, porque estas empresas son empresas auditadas y son empresas sobre las que hay una transparencia con la administración y hay una comunicación directa y son empresas de confianza. Teniendo toda la empresa de la cadena logística dentro de esta figura, la administración, digamos, se relaja un poco y por lo tanto permite que todo fluya mucho más ágil. ¿Cómo fluye más ágil? Pues los beneficios que aporta la figura del Trust and Check es autorización de levante de mercancías, significa que los operadores podrán despachar sus mercancías sin intervención de aduanas, siempre que la información requerida esté disponible previamente y no haya sido seleccionada para un control, pero una empresa exportadora haciendo Trust and Checks podría hacer su propio despacho automáticamente de una manera muy ágil, sin pasar por aduana prácticamente, e incluso entiendo que el futuro, y esto es algo que perjudica obviamente a mí, a mi sector, de hecho muchas veces cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Pues siempre digo que a día de hoy hago despacho de aduanas, mañana no lo sé. Y es que con la evolución que está teniendo toda la tecnología y la inteligencia artificial, no me extrañaría para nada que dentro de unos años, al final, con esa conexión que van a tener digitalmente todas las empresas con las propias administraciones, una empresa por el simple motivo, si es ya Trust and Check, si es de seguridad y pasa su auditoría y sus certificaciones, por el simple motivo de emitir una factura, como ya estará automáticamente enviada a agencia tributaria, en principio a lo mejor no hace falta ni hacer un despacho de aduana. Y luego lo mismo, se hace una compra de un país tercero, recibe esa factura, sabrá que tendrá un IVA o un impuesto. Obviamente siempre va a haber que inspeccionar mercancías en los puertos que vienen de África, que vienen de Asia, que vienen de otros países, porque se puede colar de todo y es importante ya una seguridad. Pero cuando todas las empresas de la cadena son Trust and Checks y todas las empresas son de confianza y están auditadas y tienen seguridad, pues no va a ser necesario tener ese nivel de inspecciones y todo va a fluir sin prácticamente hacer nada a nivel aduanero. Seguramente vayamos a ese punto. Luego hay un aplazamiento en el cálculo de la deuda aduanera. Se habría una posibilidad de calcular la deuda aduanera hasta 31 días después del levante de la mercancía. Y simplificación en procedimiento, lo que comentaba un poco, una reducción de carga administrativa y costos asociados a los despachos aduaneros. O sea, el objetivo al final será una empresa emite una factura, otra la recibe, eso ya va a ser suficiente para poder cruzar fronteras si las empresas todas forman parte del Trust and Check. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un Trust and Check? Pues proveer de acceso en tiempo real a la autoridad aduanera a los datos de la operación y cadena de suministro. O sea, es lo que comentaba un poco. Es la autoridad aduana pertenece al Ministerio de Hacienda y es que Hacienda pueda ver en tiempo real todo lo que haces, principalmente.
Sistema informático avanzado, obviamente se necesita tener todo muy digitalizado y con mucha tecnología y con orden, con seguridad y con buena comunicación, siempre con la autoridad aduanera y obviamente revisiones periódicas y auditorías, pues al menos cada 3 años, pero ya veremos qué se establece. ¿Cómo se va a implementar y cuáles son las perspectivas del Trust and Check? Bueno, pues se espera que la figura del Trust and Check esté operativa a partir de 2032 y sea obligatoria para 2038. Quedan muchos años, todo esto puede cambiar, igual que cambian muchas cosas. De hecho, hay cosas que en estos años, desde que se habló, empezó a hablar del Trust and Check, ya han ido cambiando y ya hay previsión de que cambien. Ahora os comentaré un poco más de eso. Luego va a tener un impacto en el comercio internacional fuerte. Esta reforma busca agilizar, como comentaba, el comercio, reducir costos, fortalecer la seguridad de la frontera de la Unión Europea. Las ventajas pues, van a ser sobre todo a nivel de eficiencia y competitividad, por reducción de costes y de tiempo. Y obviamente, pues esto es importante que todas las empresas que quieran ser competitivas, de momento hay tiempo de sobra, pero que nadie se duerma, que luego al final el tiempo se echa encima muy rápido para todos. Esto, perdón un segundo. Esto es una tabla sacada de la agencia tributaria en la que se explica los beneficios que podría tener o no tener en una cadena si habiendo trust and check o no. Es decir, si hay un importador que está en verde, no sé si mi ratón lo seguís, no sé si se ve en la pantalla. Si hay el importador es trust and check y usa representación directa, que es lo que he comentado antes, en la que ellos hacen una representación. Perdona, que estoy. Vale, no lo he encontrado mucho sentido. El Trust and Check con una representación directa usa. Perdón. Usa un agente de aduanas Trust and Check. Los beneficios van a ser para el importador, ¿vale? O sea, el importador va a tener beneficios. Un importador Trust and Check con un agente de aduanas, perdón, usando representación directa, tendría beneficios de Trust and Check. Ahora, si el agente de aduanas no es Trust and Check, como hay una representación directa, tendría beneficios igualmente, ¿vale? Si hace un Trust and Check y una representación indirecta y el agente de aduanas es Trust and Check, los beneficios serían para el agente de aduanas. Si hay una representación indirecta y el agente de aduanas no es Trust and Check, no habría beneficios, porque se está haciendo una representación indirecta, lo que la aplicación, perdona, que comentaba antes de los tipos de representaciones. Al ser indirecta, no hay beneficios del Trust and Check, aunque ellos sean Trust and Check. Luego, obviamente, si el importador no tiene el Trust and Check, pero hay una representación directa y hay un representante Trust and Check, tampoco tiene beneficio. Si no es Trust and Check, tampoco, obviamente. Y si hay una representación indirecta, pero la gente es Trust and Check, hay beneficio para el representante, porque es Trust and Check. Si no, pues no hay beneficios. Lo que quiere decir esto, en un resumen, perdona. Lo que quiere decir esto es que lo que se busca, como comentaba antes, es que todos los miembros de la cadena sean Trust and Check para que haya unos beneficios claros y todo sea fluido y ágil. En cuanto ya uno no lo es, ya no todo fluye igual. Obviamente, si el representante es Trust and Check y hay una representación
indirecta, pues los beneficios son para él porque es una implementación directa. Si es directa, pues obviamente es del importador. Pero bueno, esto de todas maneras, por mucho que explique lo mismo, ni es verdad. ¿Y por qué digo eso? Porque todo esto puede cambiar. Esto falta todavía mucho tiempo, es ahora mismo un mapa y puede ser hasta incluso que no llegará a salir. La idea, si no está Sánchez o se llama de otra manera porque cambien gobiernos, porque cambien normativas, porque salga otra tecnología, ocurra lo que sea, la idea que sí realmente tiene la Unión Europea es que todo al final sea mucho más electrónico, digital, todos estemos controlados por todas partes, todo esté controlado y entonces todo sea más ágil. Luego, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la transición preparada? Pues la transición preparada para pasar del OEA al Trust and Check es que hasta 2031 se van a aceptar nuevas solicitudes de OEA de simplificaciones y de seguridad, que son el C y el S. Perdón. Luego, desde 2032 a 2037, esas nuevas solicitudes de seguridad siguen siendo válidas, no se aceptarán nuevas solicitudes, o sea, seguirán aceptando nuevas solicitudes del OEA de seguridad y el OEA de seguridad sigue siendo válido, no se aceptan nuevas solicitudes del OEA de simplificaciones a partir de 2032 y el OEA de simplificaciones será válido, pero con una regulación obligatoria hasta 2037. Y en 2032 se empiezan a aceptar solicitudes de Trust and Check. Pues estamos en 2025, quedan 7 años todavía para saber mucho más sobre esto y hay tiempo de sobra para poder presentarse quien esté dispuesto y preparado. Entre 2032 y 2037 el Trust and Check será válido y a partir de 2038, pues el OEA o el operador económico autorizado de seguridad seguirá siendo válido, desaparecería el OEA de simplificaciones y el Trust and Check pues sería lo que sería vigente. Ya no sabemos luego qué objetivo hay, aunque es verdad que en una de las últimas reuniones que hubo del foro de agentes de aduana se habló que los agentes de aduana a nivel europeo estaban metiendo presión, los que son sobre todo OEA de simplificaciones, para que su figura no desaparezca o hay una manera de convalidarla con el Trust and Check. ¿Vale? Eso es algo que por lo visto están evaluando desde los organismos que toman estas decisiones y no sabemos qué ocurrirá. Pero bueno, como decía, quedan muchos años y pueden pasar muchas cosas y que todo esto luego ni se haga o sea muy diferente. Pero a día de hoy está el punto en el que estamos. Ahora, pasado el punto que hemos comentado de OEA y de Trust and Check, vamos a hablar del Brexit. Brexit, han pasado ya muchos años, estaréis todos, supongo, muy al tanto. Habrá empresas que estén operando constantemente desde el primer día y todo esto sea muy sencillo, y habrá empresas que todavía no lo hayan hecho. Me consta que hay empresas que con el Brexit dejaron de operar y con el tiempo luego han vuelto, otras todavía no. Y hay empresas que están operando desde el primer día con el Brexit y todavía hay cosas que no están haciendo correctamente. Entonces, el objetivo de esta parte es revisar todo bien y sobre todo hablar de unas buenas prácticas y consejos para hacerlo todo correctamente. Porque el Brexit hasta el día de hoy ha sido muy laxo en muchas cosas, pero en cualquier momento puede ser más estricto. Hay una previsión de que sea más estricto, pero como todo, al final las previsiones pueden cambiar, pero si sois empresa que le gusta hacer las cosas bien y ser profesionales y no tenéis imprevistos ni problemas o posibles problemas, pues vamos a ver ahora a continuación una serie de buenas prácticas para que todo funcione de la mejor manera. Esto es un resumen un poco del impacto que ha tenido el Brexit. Pues bueno, todos sabemos que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea pues supuso
la introducción de nuevos obstáculos y de nuevas barreras que han dificultado mucho el tránsito no solo de personas, sino de mercancías. De hecho, hay una reducción entre 2021 y 2023. Reino Unido compró un 32% menos a la Unión Europea y vendió un 27% menos, según un estudio que en la presentación, cuando se comparta, podréis leerlo si queréis profundizar más. Y no solo eso, ha habido, como todos sabéis, desabastecimiento allí, pero es que efectivamente el volumen de operaciones ha descendido. Otros datos de interés, pues que España, actualmente España es el noveno exportador de productos y servicios al país anglosajón. Para nosotros, Reino Unido es un mercado muy importante, pero para ellos España, Europa por supuesto, pero España es un aliado o un socio comercial también muy importante. Y por lo visto, pues a final de este año se van a revisar los acuerdos comerciales que tiene Reino Unido con la Unión Europea. Se habla de que se piden facilidades desde Reino Unido, pero Europa no piensa pasar por el aro y no se va a bajar de las pretensiones que tiene. O sea, pretenden ajustes, pero siempre y cuando se lleguen a un acuerdo con lo que ellos van buscando. El BETON o BETON es el Border Target Operating Model. Ha habido varios aplazamientos. Como bien sabréis, o si no lo sabéis, os lo comento, el Brexit pues, comenzó el día 1 de enero de 2021 y en principio ese año, en abril, iban a empezar los controles fitosanitarios. De abril se pasaron, creo que fue a septiembre, luego iban a ser en enero y así han ido aplazándose una y otra vez, que ya no recuerdo cuántas han sido. En esta presentación podréis acceder a todos estos botones verdes que vais a ir viendo, son enlaces y podréis acceder a los diferentes manuales o documentación. Pues este modelo finalmente, tras varios aplazamientos, se publicó en 2023. En este modelo está todo explicado acerca del Brexit en cuanto a nivel aduanero para diferentes productos de todo tipo. Yo personalmente, nuestra empresa, nosotros el 95% de lo que hacemos es frutas y verduras, tema hortofrutícola. Trabajamos con cualquier otro tipo de mercancía, pero es lo que más especializado estamos desde nuestros orígenes. Siempre hemos estado especializados en esta parte y es donde más voy a enfocar esta parte también. Este nuevo enfoque del SPS, que al final es lo del Border Target Operating Model, pues hay una categorización de los productos base a una escala de riesgo, riesgo alto, medio y bajo, que ahora vamos a ver un poco más. Y todo esto va de acorde, dependiendo del riesgo que tenga, pues será necesario realizar certificados fitosanitarios, inspecciones fitosanitarias o no. Y luego también en este nuevo modelo pues se habla de un sistema operador de confianza, pero eso sobre todo se refiere para empresas británicas que estén autorizadas por la AFA o por las ASA, perdón. Los controles agroalimentarios, pues en lo que respecta a ellos, son los de productos de origen vegetal y pueden ser de origen igual que los demás productos, como pueden ser de origen animal. Están los productos compuestos. Esto se categoriza en 3 riesgos. Tenemos alto, medio y bajo. La categoría de riesgo medio se desglosa en sus categorías A y B y con distintos requerimientos. Además, existen productos que no están regulados en absoluto y otros que suponen una amenaza, que están prohibidos por defecto y solo pueden importarse en virtud de una excepción o tras una evaluación específica de su riesgo. Esto lo estoy leyendo literal, pero ahora vamos a verlo un poco más en detalle, ¿vale? Luego existen productos de origen vegetal no regulados que no necesitan certificado fitosanitario y no requieren inspección y quedan excluidos del régimen de inspecciones. Estos los tenéis ahí desglosados, como piña, kiwi, coco, cítricos, kumquat, naranja amarga, kaki, persimmon, durian, frutos de algodón, hojas curry, banana. Hay una lista, ¿vale?
De todas maneras, lo vais a ver todo con más detalle. Los productos de riesgo medio, aquí ha ocurrido una cosa con el tema de los certificados fitosanitarios. Iban a haber entrado en octubre de 2024, se aplazaron a enero y de enero se aplazaron a julio. El día 1 de julio de 2025 es, en teoría, la fecha en la que definitivamente van a producirse los certificados fitosanitarios, van a ser requeridos certificados fitosanitarios para Reino Unido de frutas y verduras. Frutas y verduras. Hay muchas que ya lo tienen y otras que no lo tienen y lo van a tener. Ahora vamos a profundizar un poco en eso. Pero es una fecha muy importante porque cuando he comentado frutas y verduras me refiero sobre todo a las que más volumen tienen con Reino Unido. O sea, es una fecha muy importante porque aquí están dentro pimiento, pepino, berenjena, calabacín, que tienen unos volúmenes muy, muy, muy grandes y entonces afectaría muchísimo. Es un acontecimiento importante que se está aplazando mucho porque puede suponer un caos y ahora os daré mi opinión sobre eso. Entonces, se ha estado aplazando y cuando en principio se habían considerado, en uno de los últimos aplazamientos que se hicieron, se habían considerado riesgo bajo, de repente de un día para otro, en una página del gobierno británico publicaron que no, que ahora iban a ser riesgo medio, por lo tanto conllevan certificados fitosanitarios, pero además iban a tener momentáneamente el beneficio o la posibilidad o que sean considerados riesgo bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 1 de julio. O sea, se le ha dado como una prórroga considerándolo riesgo bajo momentáneamente. Aquí, en este botón, podéis ver toda la categorización de riesgo de la página del DEFRA, que es el Ministerio o el Organismo de Sanidad Vegetal de Reino Unido, donde están todos los productos y podéis buscar cualquier producto y ver el riesgo que tiene, ¿vale? De todas maneras, aquí he puesto yo una lista con unos cuantos productos. Tenemos plantas para plantar, todos estos son riesgo alto. Plantas para plantar, excepto semillas, patatas, semillas de castaña, de pimiento, tomate, semillas de muchas cosas, árboles cortados, cortezas, maderas, maquinaria usada con fines agrícolas o forestales. Todo esto son considerados riesgo alto. Ahora vamos a ver qué conlleva. Luego tenemos riesgo medio de la subcategoría A. Aquí tenemos partes de planta, excepto frutos y semillas, y tenemos una serie de nombres más técnicos, flor cortada, de diferentes géneros, semillas, frutas y hortalizas como apio, mandioca, espinaca, pimiento, tomate, espárrago, berenjena. Vale, aquí es donde vemos que pimiento, tomate y demás, todos estos productos están ya en la categoría de riesgo medio, pero momentáneamente se están considerando riesgo bajo. Y hay más productos aparte de todo esto. Y luego parte de las plantas distintas de los frutos y semillas, de los géneros Hipomoea, Solanaceae. Luego tenemos el riesgo medio subcategoría B, que están las frutas de hueso, melocotón, albaricoque, cereza, ciruela, uva de mesa, membrillo. Y riesgo bajo, pues todas estas son las que no llevan ningún tipo de inspección o de certificado fitosanitario. Tenemos hortalizas de raíz y tubérculo, como todas esas, remolacha, rábano, colinabo, mandioca, zanahoria, frutas como fresas, manzanas, aguacates, peras, arándanos, frambuesas y luego otro tipo de planta. Cualquier, perdón, cualquier planta o producto vegetal, siempre y cuando esté incluido en las otras categorías, pues se considera riesgo bajo. Ahora, riesgo alto significa pues que conlleva una notificación previa en el IPAF. IPAF es la plataforma, digamos, que usa el DEFRA, que es Sanidad Vegetal en Reino Unido, y por lo tanto lleva una notificación previa para Sanidad Vegetal y un certificado fitosanitario que se tiene que hacer en origen.
Luego lleva control documental y una serie de puntos pues, que también son comunes a otros tipos de riesgos, pero lo más determinante sobre todo es lo de los certificados fitosanitarios y la notificación previa. Está en el riesgo alto, luego también obviamente que hay un control físico en los puestos de control autorizados, pero eso lleva un porcentaje. Y luego el riesgo medio también lleva notificación previa y certificado fitosanitario. Eso es lo más problemático, como digo, por los altos volúmenes que manejan estos productos en cuanto a riesgo alto y medio. Riesgo bajo y sin riesgo, pues de momento solamente tienen que tener documentación comercial, un control de vigilancia en mercado interior y la declaración aduanera. Y los que no tienen riesgo, pues sin control ni notificaciones. Todo esto obviamente aparte de sus despachos de aduanas. Controles. ¿Los controles cómo pueden ser ahí en Reino Unido para las mercancías? Pues pueden ser controles documentales en los cuales se examinan los certificados fitosanitarios, sanitarios, los atestados, cualquier otro documento que lleve, documentos comerciales, los despachos, y se cargan notificaciones previas en IPAF. Eso es algo sencillo. Luego está el control de identidad, que es simplemente una inspección visual para verificar que el contenido corresponde a lo que a lo que se ha mandado y a la documentación que se ha proporcionado. Y luego los controles físicos, que es una inspección para verificar que la mercancía cumple con los requisitos sanitarios de importación. Sanitario y fitosanitario. Los controles, ¿cómo son? Esto es un ejemplo de frecuencias de cómo son los controles en Reino Unido o cómo están previstos, sobre todo. Y con algunos tipos de productos a modo de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, valga la redundancia, plantas no leñosas. Perdón. Controles físicos de identidad, pues un 30% de manera aleatoria pasaría a control físico de identidad y control documental el 100%. Plantas de interior, un 5% de las operaciones y control documental, un 100%. Tomate, pimiento y berenjena. Se está hablando, porque esto todavía no se ha puesto en marcha, porque esto todavía no ha entrado, porque estos productos, como decía, son los que están previstos para el día 1 de julio, pues se prevé un 3% de control físico de identidad en Reino Unido. Pues un 3% y otro 3% en control documental. Y patatas para consumo, un 100%, se inspecciona todo, y en control documental un 10%. Un 100%, perdón, ahí hay una errata. Lo corregiré antes de compartir la presentación. Disculpad por la tos. Ahora voy a dar mi opinión y una hipótesis de mi visión después de todos estos años, todo lo que he estado hablando con exportadores, con personas de organismos aduaneros, de la administración, incluso de sanidad vegetal a nivel nacional, de la embajada en Reino Unido, transportistas. He hablado con mucha gente y barajo a día de hoy estas 5 hipótesis de lo que puede ocurrir con los certificados fitosanitarios para Reino Unido. Esto en teoría, según dicen, y gente de mucha confianza y muy cercana al gobierno británico, esta vez va en serio. Pues ahora mismo, cuando tú me la mandes, yo te la mando. Hay alguien por ahí con el micro. Y entonces parece que esta vez va en serio. Ahora, tenemos estas 5 hipótesis. Que ocurra un nuevo aplazamiento, eso sería, obviamente, para el movimiento de mercancías y el comercio y para los consumidores en Reino Unido, para la empresa aquí, para todo el mundo sería lo mejor, porque hay otro tema que es el por qué establecen esos controles, ¿no? Eso ahora lo comento también, las diferentes hipótesis. Pero una opción sería un nuevo aplazamiento
Otra, un cambio de nivel de riesgo. Eso sería muy sencillo, porque eso solamente depende de Reino Unido, es decir, oye, los tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, toda esta mercancía que hemos estado considerando todos estos años como riesgo bajo, porque lo vamos a considerar como riesgo medio, vamos a considerar otra vez riesgo bajo, y entonces, al final, eso sería un montón de dinero que se ahorrarían de costes Reino Unido y España. Simplemente diciendo, en vez de riesgo medio, va a seguir teniendo riesgo bajo. Luego tenemos certificado, que el certificado fitosanitario fuera documental y fuera digital y fuera sin inspección. Sería otra hipótesis en la cual habría que hacer trámites, pero de esa manera no llevarían inspecciones físicas y todo sería mucho más ágil. Se podrían ir auditando a las empresas de manera particular o con algún otro tipo de medida o de forma, pero que la certificación que se pida sea algo documental y digital y no haga falta, no sea necesario que los camiones pasen inspección física. Esa opción sería también menos dañina, aunque incrementaría los costes de realizar estos trámites y estos documentos. Luego hay otra hipótesis que es la que desde las autoridades españolas más confían y creen o dicen que se va a hacer, que es, esta, digamos que una de las que más probabilidad tienen, según la autoridad española, y es que un porcentaje reducido, entre un 1 y un 5%, pasaría a inspección. Y luego hay otra opción que fuera al 100%, que esa dudo que ocurra porque eso directamente es inviable. Inviable. ¿Qué ocurre? La opción del porcentaje reducido de pasar a inspección es una opción que yo personalmente la veo también inviable, porque simplemente los cientos de camiones que salen todos los días con productos de un gran consumo, como pueden ser tomates, pepinos, pimientos, berenjenas, calabacín, que salen diariamente para Reino Unido, si tienes que parar a un 1 o un 5%, eso colapsaría muchas aduanas directamente. Y luego mucho de lo que se hace son grupajes, no son camiones completos. Entonces, si en un grupaje a veces te encuentras que hay diferentes exportadores, diferentes importadores, diferentes agentes de aduanas, que incluso pueden pasar los despachos de aduana en diferentes ciudades, si ese camión por lo que sea toca parar en dos lugares o un inspector quiere ver mercancía de la que va detrás y tiene que sacar de otro exportador y se cae un paleo, o sea, el caos que se puede formar yo lo veo inviable personalmente que se produzca de esa manera, de 1 a un 5% de manera aleatoria. Luego hay otro aspecto. Las horas de carga de los almacenes, normalmente, por lo menos en Almería, donde hay una gran parte de las empresas que mandan al Reino Unido estos productos, o está en la mayoría, Almería, Murcia sobre todo, cargan por la noche y los camiones van hacia arriba y todos pasarían a aduana seguramente en Irún. Entonces, todos a nivel nacional, si hay que pasar inspecciones, pues pasaríamos en Irún. Seguramente, o Irún, los puntos de frontera, Irún, la Junquera, esas aduanas colapsarían porque no están preparadas para tal volumen de camiones pasando inspección. Entonces, es algo que realmente hay mucha problemática y ya no hay que tener en cuenta solo esto, de todos los retrasos que habría y problemas en tiempos y en costes por tasas, por certificados, por inspecciones de todas estas mercancías, sino que luego hay que poner la otra parte de inspección y de retraso en Reino Unido. Entonces, es un incremento en costes y en tiempos para unos productos que llevan tantos años viajando libremente entre estos dos países y con empresas que tienen confianza y relaciones de tantos años en esos productos, que desde mi punto de vista es un poco absurdo, ridículo. Pero por lo visto al final estos son temas políticos y no tanto temas de seguridad alimentaria, que sería el fin principal por el que se requeriría un certificado fitosanitario.
Aún así, todo esto son hipótesis y ya veremos qué ocurre, si ocurre alguna de estas o ninguna y otra nueva que no se me haya ocurrido. Ahora vamos a pasar a la NS. La NS es algo que es una declaración sumaria de entrada que en Reino Unido se requiere desde el día 31 de enero de 2025. Desde ese día es obligatorio que todas las mercancías de fruta y verdura, estamos hablando, entren con una NS. Hay otras que ya lo necesitaban antes, otras que todavía no, pero la mayoría ya lo necesitan, una declaración sumaria de entrada. Esto, como me comentaba alguno, decían, ¿esto es algo que se han inventado los ingleses para poner más trabas? No, esto no se lo han inventado los ingleses, esto ya existe y a nivel internacional y en España hacemos declaraciones sumarias de entrada cuando importamos mercancía a otros países. Lo único que Reino Unido ha ido aplazando esto para no poner más trabas desde el principio del Brexit. Y esto ha entrado en vigor, pues ya os digo, el día 31 de enero. La NS es responsabilidad del transportista, el presentarla, el hacerla o encargarse de sus costes, eso ya dependiendo de los acuerdos comerciales. Habéis escuchado a empresas que dicen, no, esto corresponde al transportista corresponde presentarla, pero no corresponde hacerla. No está escrito en ningún lado que sea su deber hacerla. Puede hacerla otra empresa o puede encargarse el importador o puede encargarse el exportador dependiendo de los acuerdos comerciales. Y si la hace el transportista luego puede repercutir en precio o el exportador puede cobrársela luego al cliente. Estos son acuerdos comerciales. La obligación es presentarla. Y, y bueno, luego hay datos simplificados para presentarla, son 20 campos obligatorios, 8 adicionales, es con un José, objetivo de... discúlpame, Sí, hay un par de dudas ahora mismo respecto a lo que estás contando, ¿vale? sí. Te digo, Andrés nos pregunta que quería saber si que se sabe ya desde los nuevos aranceles de la OVE. ¿Cómo? Andrés me pregunta que qué se sabe de los nuevos aranceles de la OVE. De los nuevos aranceles del aceite de oliva virgen extra. Sí, Pues ahí me pillas. Tendría que mirarlo. Venga, vale, yo creo que es mejor, todos creo que es mejor hacer un poco al final, ¿eh? O sea, es que como vale, si empezamos todas a preguntar ahora, yo creo que José va en una buena dinámica, todo el mundo está haciendo una perfecto. dinámica, es que si lo sacamos ahora, venga, Vale. y perdona que a lo mejor no lo hemos dicho, por favor que al final presentamos Sí, es cierto. la pregunta. Venga, Vale, de todas José, maneras voy agilizando esta parte. Ya no queda mucho. Como decía, las declaraciones sumarias de entrada, bueno, pues son obligatorias, es para un enfoque de seguridad y la debe presentar el transportista. Las declaraciones sumarias de entrada se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer una NS por cada despacho de aduana que lleve el camión o se puede hacer una NS por el camión completo. Requiere, si se hace de esa manera, una mayor complejidad a nivel organizativa y de gestión, sobre todo si son grupajes y hay diferentes exportadores, diferentes importadores, el que lo haga una misma de esas, salvo que lo haga el propio transportista, pero es más económico, obviamente. O se puede hacer, como digo, por cada despacho, que es algo más sencillo, pero algo más costoso. Luego, cada NS, cada declaración sumaria de entrada, tiene un código MRN, que ese código va a ir unido al código MRN del DAI y al código MRN del CDS, que es la importación en Reino Unido, que se meten en el GMR, que es un documento que elaboran los transportistas y que introduce en una página del gobierno británico para poder cruzar fronteras. Impacto de esta nueva normativa o de esta declaración nueva que hay que hacer para Reino Unido, pues una mayor carga administrativa, posible retraso en fronteras, riesgo de sanción, detención de mercancías por incumplimiento. Entiendo que a día de hoy, como cada vez que se instaura una nueva normativa, pues están siendo un poco más laxos o menos estrictos con estas documentaciones en cuanto a que estén correctamente, pero como todo, pues al final se irán poniendo más estrictos y habrá que hacerlo todo perfecto. Vamos a hacer un resumen rápido de cómo exportar a Reino Unido, porque es muchísimo más sencillo de lo que parece.
En primer lugar, hay que tener un EORI. Un EORI no es más que otra cosa que vuestro NIF con ES delante, pero tenéis que comprobar que lo tenéis, que lo tenéis asignado. Es una solicitud administrativa súper sencilla. En ese botón que tenéis ahí, se puede comprobar si tenéis un EORI válido. En segundo lugar, una factura comercial o una factura en la cual estén todos estos datos. Es necesario los datos de exportador con NIF, EORI, denominación social y toda la información de la empresa. Al final la información comercial o fiscal, perdón, del exportador. Luego lo mismo, el NIF, el VAT, denominación social y dirección del importador, número y fecha de emisión de la factura, muy importante, el precio unitario por cada partida del producto y el precio total de la factura en la divisa que se haya pactado el acuerdo. Descripción precisa de la mercancía, es decir, si lleva un tomate de un tipo de tomate, pues hay que especificar, no puedes poner tomate cuando es tomate cherry o tomate si es tomate pera, porque esos dos tomates son diferentes y tienen cada uno una partida arancelaria. Entonces hay que especificar el producto lo máximo que se pueda. Obviamente no hay que hacer falta poner una descripción, un texto o un párrafo, pero bueno, hay que especificar bien el producto. Es muy importante el número de bultos. Y luego esto hay muchas veces confusiones y hay empresas que incluso con mucho tiempo pues se le olvida poner kilos brutos, se le olvida poner kilos netos o hay un fallo, a veces te encuentras que los kilos netos son más que los brutos, hay que prestar especial atención a esto y es muy importante que estén desglosados los kilos brutos y los kilos netos por cada partida de producto. Luego, número de palés, esto es algo opcional, origen de la mercancía. Esto es muy importante, el origen de la mercancía nunca se pierde. Si una mercancía es de origen Marruecos, aunque la hayas importado a España, cuando la mandes al Reino Unido va a seguir siendo origen Marruecos, aunque tenga estatus comunitario y por lo tanto va a pagar arancel, casi seguro, dependiendo del tipo de producto que sea, pero la mayoría vas a pagar arancel. Cuando, por ejemplo, no hay arancel si va directamente desde Marruecos al Reino Unido, eso ya depende de los acuerdos comerciales entre los países. Luego, muy importante, el Incoterm, que ahora voy a comentar algo sobre esto, que esté la partida arancelaria, el código arancelario del producto y la matrícula del remolque con el que viaja la mercancía. Luego también, si es para Reino Unido, que es lo que estamos focalizados en este webinar, es muy importante la declaración de origen y el REX. Para exportar no es necesario. O sea, para que salga de España no es necesario que esto esté, pero para que entre en Reino Unido sí. Entonces, no tiene sentido hacer dos facturas o hacer una factura por dos veces, ¿no? Vamos a hacerlo todo bien desde el principio y que cuando una factura va a ir para Reino Unido, si el importe de esa factura es superior a 6.000 euros, para no tener que pagar aranceles, es imprescindible que la empresa esté dada de alta en el registro de exportadores REX. Y si no está dada de alta, como mínimo, que tenga hecha la solicitud. Eso tendrá un número que será ES del país, REX y luego 4 dígitos, o si es la solicitud, será ES, REX, SOL de solicitud y unos números. Eso es imprescindible para que la mercancía no tenga que pagar aranceles en la importación en Reino Unido. Si la factura supera a 6.000 euros y aunque sea origen España. Si es inferior a 6.000 euros, simplemente con este texto que pone aquí, poniendo ese texto en la factura, esa declaración, no tendrá que pagar arancel. Pero este texto también es imprescindible, que dice pues, que el exportador de los productos cubierto bajo este documento y tal, declara que las mercancías son de origen español, de origen preferencial español, de acuerdo a las reglas generalizadas del sistema preferencial de origen de la Unión Europea, ¿no? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, otro botón para validar el número REX. Es importante, si tenéis un REX o si no lo sabéis y demás, poniendo vuestro EORI o puede aparecer vuestro REX o poniendo vuestro REX os dice si es correcto y a quién pertenece y demás, creo. Entonces, este enlace es valioso para eso. Si queréis exportar Reino Unido y vais a exportar mercancías con superior a 6.000 euros y no tenéis el REX, pues ya podéis
está sacándolo, que además es un trámite administrativo bastante sencillo y ágil y automáticamente te da el número de solicitud y con el número de solicitud se puede hacer perfectamente el trámite. Los Incoterms. Esto es algo súper importante, de las típicas cosas en las que las personas no prestamos atención hasta que tenemos problemas. Esto es algo que todo el mundo obvia, pero obvia porque no ha tenido problemas. El que ha tenido problemas lo tiene muy en cuenta, lo puedo asegurar. Los Incoterms son unos códigos de 3 letras que estableció la Cámara de Comercio a nivel internacional para establecer como unas pautas a seguir o una guía para todas las empresas a nivel mundial pudieran llegar a sus acuerdos y determinar a quién corresponde riesgo, costes y de obligaciones en las operaciones de la logística integral, digamos, ¿no? ¿A quién corresponde qué de riesgos, costes y obligaciones, dependiendo de ese código que se establezca en el acuerdo comercial? Hay empresas que negocian con Incoterm y hay otras que no lo meten como una variable de negociación. Y el Incoterm es muy importante porque tú le puedes comprar a una empresa asiática un producto y no negociar el Incoterm y luego de repente, perdón, te das cuenta que tiene muchos más costes de los que tendría porque has negociado un Incoterm que ni le prestaste atención y significa que tienes que hacerte tú una parte importante del transporte. Y tú pensabas que se encargaba el cliente. Y entonces ahora sumas el precio del producto, más el transporte, más lío, más arancel y dices, ostras, pues a lo mejor no me sale tan rentable esto que he comprado. Entonces ahí es algo muy importante. O incluso puedes comprar una mercancía o vender una mercancía a Reino Unido y de repente hay un accidente y se cae un palé en el momento de descarga, en el almacén de destino, o en el momento de carga, en el almacén de origen. ¿A quién corresponde esos costes? Pues dependiendo del Incoterm que tengas, ¿no? ¿Quién corresponde la responsabilidad? Hoy si se quema el camión, ¿quién se hace cargo? ¿El seguro de quién? ¿No? Pues eso depende de los Incoterm. La manera perfecta y correcta de poner un Incoterm, si, o sea, tú puedes poner un Incoterm como quieras, pero si luego realmente hay un juicio a la hora de determinar a quién corresponde qué o qué es lo que se acordó en esa compra-venta, la manera perfecta que no deja lugar a dudas es esta, poniendo Incoterm más lugar de entrega y o descarga de la mercancía más Incoterm 2020. Sería este un ejemplo. FCA, calle de la Junta 2, 41001, Sevilla. Incoterm 2020. Esto de Incoterm 2020 es importante ponerlo porque hay varias ediciones de Incoterms. Y luego, si no se especifica qué edición es, puede alguien decir, no, es que yo me refería a la edición del año tal. De hecho, los Incoterms seguramente tengan próximamente una nueva revisión y cambien cosas. Entonces, estos a día de hoy estamos usando los de 2020, que fue la última revisión que se hizo. Y es importante poner el FCA y el lugar donde se cargó o el lugar donde se llegó al acuerdo, ¿no? Los Incoterms señalan la distribución, como he comentado esto, y bueno, vamos a ver detalle de Incoterms. Estos son un ejemplo, estos son todos los Incoterms. Uno de los fallos más habituales que ocurre y que me he encontrado y sigo encontrándome, y ha habido gente con la que me ha costado hasta discutir un poco y no entraban, y era porque es que siempre lo hemos hecho así, es el confundir los Incoterms de marítimo con los Incoterms de transporte terrestre. Es decir, FOB es un Incoterm exclusivamente para reglas de transporte marítimo y fluvial. Tú no puedes usar FOB para mandar un camión de España a Francia o de España a Alemania o incluso a Reino Unido, se va por Eurotúnel, no tiene sentido, incluso aunque fuera por barco. FOB es cuando la mayor parte del trayecto de transporte se realiza en marítimo o fluvial. Todos estos, FOB, FAS, CIF y CFR. No tiene sentido usar CIF tampoco para un camión que va a Ucrania, salvo que fuera por barco. Pero bueno, si va por carretera, no. Para Reino Unido
Aquí no vamos ahora a explicar todos los Incoterms, qué es cada uno. Aquí tenéis, os podéis hacer una idea, dependiendo del punto, el coste y riesgo de cada uno. Con el Incoterm, esto lo tenéis en la presentación y hay mucha información sobre esto en Internet. Pero yo voy a dar mi recomendación personal de cuáles son los mejores Incoterms para operaciones con Reino Unido. Yo usaría siempre FCA o DAP, dependiendo del acuerdo al que lleguéis. El mejor, por un lado, FCA, sería en el que tú te haces cargo del despacho de aduanas de exportación y ya tu cliente se encarga de todo lo demás hasta que va a su casa, por hablar de una manera, ¿no? Se encargaría de todo el transporte, del despacho de importación en Reino Unido y de todo lo que sea. Entonces, tus costes y tu responsabilidad y obligaciones acaban en cuanto has hecho el despacho de aduana y le has entregado la mercancía al transportista en un lugar determinado, ¿vale? FCA, perdón, FCA sería para mí el más recomendable en cuanto a costes y obligaciones y demás. Si lo que quieres es dar un servicio más premium y dice, oye, me voy a encargar yo también del transporte, se lo lleva a mi cliente a su casa para que no se preocupe de nada, pues ahí el ideal es DAP, hacerlo con DAP, pero que la importación se encargue la empresa inglesa. Luego, otros Incoterms. ¿Por qué no recomiendo Sword o DPU? Pues Sword no lo recomiendo porque en Sword, el Sword literal, Sword se está usando muy mal, de hecho, y Sword es un Incoterm que, por lo que me han comentado, en la próxima revisión de los Incoterms 2020 es posible que hasta desaparezca. Han aparecido en todos estos años y desaparecido Incoterms y algunos han cambiado. Sword es un Incoterm que funcionaba genial cuando había operaciones, perdona, funciona a día de hoy genial con las operaciones intracomunitarias y funcionaba genial con Reino Unido cuando era parte de la Unión Europea. Sword significa que la empresa exportadora no se hace cargo de nada. No se hace cargo ni del despacho de aduanas, siquiera. Significa que el comprador tendría que hacerse cargo del despacho de aduanas. Eso sería un Sword real, literal. ¿Qué ocurre? Se está haciendo Sword y está exportando el exportador muchas veces. Eso ya no es Sword, eso es FCA. Pero, ¿qué ocurre? Que hay casos en los que la empresa inglesa está pagando a un agente de aduanas español para hacerse cargo de las operaciones aduaneras de una empresa exportadora española y entonces la empresa exportadora española está haciendo un Sword, se está exportando a su nombre, pero no tiene control sobre quién le hace el despacho de aduanas, ni tiene control sobre los costes ni sobre nada. Incluso hay veces que no ha recibido el propio DUA. Entonces, Sword no es recomendable porque una empresa exportadora siempre tiene que tener control de su operación aduanera y siempre por lo menos tiene que recibir sus DUAs. Porque si Hacienda al paso de los años viene y te pregunta, oye, esta factura, ¿por qué está sin IVA? Si la has vendido, ¿por qué la has vendido al Reino Unido? ¿Por qué está sin IVA? Bueno, porque la he vendido a Reino Unido, efectivamente, la importé. A ver, ¿dónde está el DUA? No es que el DUA eso se encargaba mi cliente. Bueno, paga el IVA y paga sanción si no encuentras el DUA, porque hay veces que la empresa aparece y desaparece. Han cerrado empresas inglesas en estos años. Imagínate que ha cerrado esa empresa inglesa o ha cerrado la gente de aduanas y no tienes ese DUA. Es muy importante tener los DUA. Sword es algo no recomendable, por eso sí es recomendable cuando no hay trámites aduaneros de por medio, cuando manda a Alemania, cuando manda a Francia, que tu cliente se encarga del transporte, te lo recoge en el almacén, se encarga de todo y listo. Pero cuando hay trámite aduanero no es recomendable, siempre que la empresa exportadora tenga control. Hemos tenido una anécdota, un caso rápido, sencillo. Una empresa de una empresa española vendió a una empresa de Senegal, creo que fue, unas tuberías de un PVC y tal para unas construcciones hace 3, 4 años. Y de repente Hacienda le dice, oye, cuando pasa el tiempo, ¿por qué tienes aquí todas estas facturas? Tú lo has vendido, esto dices que ha ido a Senegal, a ver dónde están los despachos de aduanas. Dice, no, 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 los despachos de aduanas eso se encargaba mi cliente de todo, se encargaba el transportista y tal.
Vale, pues pídeselo que lo necesito, porque si no, tienes que pagar aquí IVA y tal. Pues no lo consiguió. La empresa había cerrado, al otro lo de Senegal no localizaba y tuvo que pagar el IVA de toda la operación y tuvo que pagar además una sanción y todos los problemas que ello conlleva. Entonces, es muy importante siempre tener control sobre toda la documentación aduanera que se hace a vuestro nombre, porque el S-Word real no sería a vuestro nombre, sino el nombre de vuestro cliente. Y para eso tendría que estar dado de alta en España. Luego está el caso de DPU. ¿Por qué DPU no es recomendable? Porque es parecido al DAP, no tenéis que encargaros, perdón, de los trámites de administración, perdón, los trámites aduaneros en Reino Unido, pero conlleva la descarga en destino. ¿Para qué asumir ese riesgo? Que se esté descargándose en destino una persona con una traspaleta del almacén de tu cliente, se le cae un palé, eso es culpa tuya y asumes tú ese riesgo. Creo que es algo innecesario asumir ese riesgo. El camino ha llegado allí, lo que ocurra allí ya, eso es cosa tuya, ¿no? A nivel recomendación. Y luego DDP es algo opcional. A día de hoy, una empresa española con un EORI, puedes obtener un EORI inglés telemáticamente de manera muy sencilla, sin tener que estar dado de alta fiscalmente en Reino Unido, pues puede hacer una importación a su nombre allí y sin problema. Incluso a través de un agente de aduanas puede pagar aranceles y demás. ¿Por qué? Porque no hay IVA a la importación de fruta y verdura de estos productos en Reino Unido y perfectamente podría hacer un DDP puro. Un DDP puro significa que la empresa española va a exportar en España y va a importar en Reino Unido. Eh, y va a importar en Reino Unido a su nombre, no a nombre del cliente inglés. Muchas veces hay empresas que dicen que hacen DDP, pero porque están asumiendo los costes del despacho de aduana de Reino Unido, pero esto se hace a nombre de la empresa inglesa importadora. Eso en el fondo es un DAP, lo único que asumiendo los costes del despacho de aduana. Un DDP puro es que la empresa española exporta e importa en Reino Unido. Y eso es mucho más sencillo que justo lo contrario, que una empresa inglesa haga un S-Word, porque ella sí tendría que estar dada de alta fiscalmente en España para exportar desde España. Pues esas son las recomendaciones con Incoterms. Si tenéis alguna duda más también en nuestra página web, que ahí tenéis un enlace, tenemos una calculadora de Incoterms. Aparte esa plantilla también la podéis descargar y simplemente poniendo quién se encarga de la carga, quién se encarga de la entrega, el lugar de entrega, el despacho y tal, pues aparece cuál será el Incoterms adecuado o ideal para vuestra operación. ¿Cómo importar en Reino Unido? Con este punto ya acabo. Bueno, pues para importar en Reino Unido, según las autoridades británicas, lo ideal es obtener un EORI inglés, un GB EORI, y obviamente, pues tienes que, o sea, el comunitario no es válido allí y necesitas un EORI inglés, y en esa página, en ese enlace que viene ahí, se puede chequear y se puede obtener, creo. No sé si se le hace para obtener, pero vamos, es muy sencillo. Luego hay que comprobar si los bienes que vas a importar en Reino Unido necesitan algún tipo de licencia o certificado especial. Ya os digo, por ejemplo, que tomates, pepinos, pimientos, berenjenas no necesitan ningún certificado especial. Luego hay que consultar la guía del IVA para comprender responsabilidades fiscales. Estos productos, como digo, no tienen ninguna responsabilidad fiscal porque tienen un IVA cero. Hay otros productos que sí, por lo tanto sería bueno chequearlo y decidir si va a contratar un agente de aduana o un intermediario aduanero para hacer esas operaciones allí. Si no, pues necesitaría, si lo hace yo mismo, necesitaría pues, una formación, un programa, un software o contratar a alguien que lo pueda hacer. Y luego, por supuesto, clasificar y valorar los bienes para calcular si tiene algún tipo de arancel. De momento, mercancías de origen español, de estas que hemos estado hablando hoy, no tienen aranceles, pero si son origen de otros países con el estatus español, sí tienen arancel. Por ejemplo, marroquí, ¿no? Y bueno, ya he terminado. Ahora ya me preguntaréis, espero poder resolver la mayor número de preguntas posible. Nosotros, por terminar, pues como he dicho, somos OEA. Llevamos ya este año, hacemos 97 años. Siempre hemos estado con productos alimenticios, frutas, verduras, sobre todo. Nacimos en Almería, es donde hemos estado toda la vida. Y bueno, abrimos hace unos años oficina en Algeciras y operamos en todo el territorio nacional.
son los puntitos que veis en el mapa, igual donde operamos a través de nuestra figura OEA, pero aparte también nos encargamos de hacer despacho de aduana en Reino Unido. Operamos en Reino Unido, por si alguna vez necesitáis algo también podéis contar con nosotros. En Francia también, a través de un partner, y en Holanda igual. Y en España, pues bueno, cualquier trámite aduanero, de sanidad exterior, animal, vegetal, sobre, pues sin problemas. Por supuesto también asesoramiento, consultoría en lo que necesitéis. Y aquí pues tenéis mis datos, mi teléfono, correo, LinkedIn, web, la página de LinkedIn de nuestra empresa de Páez Aduanas. Ahí publicamos noticias y actualidad sobre cualquier de las cosas que he comentado y estamos muy en el día a día. Y luego, pues si os interesa temas sobre el agro y el tema hortofrutícola, pues tengo un podcast, un video podcast donde hablamos sobre temas interesantes relacionados con esto. Y nada más, muchas gracias a todos. Disculpad, por lo digo, lo comenté al principio, que no me haya escuchado al principio, vengo de unos días con gripe y todavía estoy recuperándome. Disculpad la tos y mi voz. Y a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, José. Bueno, ahora ya, María Luisa, tú vas pasando las preguntas que hay a José y vamos a ir respondiendo. Yo creo que ya sí estamos en disposición de responder sin, ¿vale? Venga. Muchísimas gracias, José. Todo lo has explicado estupendamente. Las empresas que tengan alguna duda, que levanten la mano para participar. Yo creo que ya hay algunas preguntas. La que ha hecho antes, lo de la OVE, ha hecho José antes que no sabía. Esta, si te parece, María Lucía, la pregunta de Andrés, bueno, le respondes a Andrés con lo que te responda José cuando veáis esto, el tema de la OVE. Después, la siguiente pregunta que hay, ¿la ENS es solo aplicable a productos agroalimentarios, José? Pues no, hay otros muchos productos donde se aplica o está aplicando, pero tienen diferentes fechas. La NS es todo con el Brexit ha ido por fechas y por tipos de productos, igual que hemos visto lo de los riesgos. Entonces habría que ver ese caso concreto, de qué producto se refiere y lo mismo, lo miramos y se lo decimos hoy mismo, sin problema. Perfecto. Después, con respecto a la NS, si vendo en términos DAP y el MRN lo genera el broker de mi cliente, entiendo que el NS debería proporcionarlo el mismo broker, ¿correcto? Pues en principio sí, pero como decía, depende de los acuerdos comerciales a los que se lleguen, porque como la NS al final tiene un coste, nosotros nos hemos encontrado y tenemos casos de todo tipo. Nosotros hacemos NS para Reino Unido para la entrada. Tenemos casos en los que se encarga el exportador, tenemos casos en los que se encarga el importador e incluso él hace la importación. O sea, hay casos de todo tipo. Entonces, en un DAP, lo normal sería que si la importación la hace su cliente inglés, diga, oye, pues ese mismo que hace la importación hace la NS. Pero hay casos, hemos visto hasta casos de empresas muy grandes, incluso Kuehne+Nagel, que decía que no iba a hacer NS, que eso se encargaran los transportistas. Entonces, hay empresas que no quieren, otros que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que la hace otro. Estos son acuerdos, porque al final es un trámite que entre comillas, no cambia nada la película del comercio, pero tiene un coste. Entonces ya ahí lo que se acuerde. No hay una regla escrita para decir, pues sí, te tocaría a ti o le tocaría a él. Son acuerdos, el que lo quiera asumir o el que pueda asumirlo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues No, por ahora no. a agradecerte, José, tu presencia aquí hoy. Yo creo que también, como hemos dicho, que era de 11 a 12:30, también por deferencia hacia todos los asistentes, agradecerles a todos su presencia aquí hoy en Confianza en Andalucía Atrás y, por supuesto, en Páez Aduana. Y bueno, estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Hay solamente una pregunta. Una pregunta es el coste de generarlo, ¿a quién se le obliga a pagarlo? De lo que has comentado antes, José. De la NS, el coste no se le puede obligar a nadie, el que lo asuma. Es que eso es un acuerdo.
Eso, acuerdo. la responsabilidad de presentarla es del transportista, pero el coste nadie está obligado. Pues podría, eso ya lo que se acuerde. Hemos visto, como digo, empresas que lo está pagando el transportista, o sea, en casos que lo paga el transportista, casos que lo paga el exportador y casos que lo paga el importador. Son acuerdos. El que lo Perfecto. quiera. Como Ahí acuerden no hay. importador y exportador. Bueno, pues José, muchísimas gracias a los asistentes. Damos por finalizado la jornada de hoy y os emplazamos a usar brexit@andaluciatrade.es, que es nuestro canal, y desde ahí cualquier consulta o cualquier duda estamos a vuestra entera disposición. Gracias y buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, José.